días, mi nombre es Dali Mejía, matrícula 121-0377. Hoy voy a estar hablando sobre la queratitis bacteriana. Soy del grupo de oftalmología 005. El objetivo de esta conferencia es explicar la patogenia y factores de riesgos, el cuadro clínico, algunas pruebas complementarias y el tratamiento de esta condición. Entonces, para dar inicio, ¿qué es la queratitis bacteriana? Aquí les he dejado algo que nos define. La queratitis bacteriana es una infección de la córnea. Está causada por bacterias. Entonces, ¿qué es la córnea? La córnea es esta parte que se encuentra delante, que cubre el iris y la pupila. También podemos definir la queratitis bacteriana como una proliferación bacteriana en el tejido de la córnea que se asocia a la inflamación y o destrucción del tejido. La queratitis bacteriana por lo general se desarrolla muy rápidamente. Esta requiere un diagnóstico rápido y aplicación precoz de tratamiento, pues la evolución de las úlceras puede provocar también secuelas graves o permanentes. Las dos bacterias que causan la queratitis bacteriana precoz, la queratitis bacteriana, perdón, con mayor frecuencia son el Staphylococcus aureus y las pseudomonas aeruginosas. Entonces, vamos a explicar un poco de su patogenia. Eh, Aunque la córnea es un tejido relativamente avascular, su rica inervación y exposición al entorno la hacen susceptibles a diversos agentes patógenos, entre ellas las bacterias. Recordad que dije que la córnea está por delante de la pupila y del iris. Entonces, la queratitis bacteriana suele desarrollarse solo cuando se han afectado las defensas oculares o cuando se han afectado estas. Sin embargo, algunas bacterias como la Neisseria gonorrhea, la Neisseria meningitis, la Corybacterium difficiliae o Staphylococcus influenzae pueden penetrar un epitelio corneal normal, o sea, sin afectar la barrera que les dije al principio, las barreras de defensa. Pueden también penetrar a habitualmente este se asocia a una conjuntivitis grave. Aquí le he puesto una imagen para explicar el mecanismo de esta patogenia. Primero, la imagen nos muestra los siguientes pasos. Primero está la penetración bacteriana, o sea, la bacteria ingresa a la córnea y causa erosiones o abrasiones. Segundo paso, tenemos la adhesión bacteriana. Las bacterias se adhieren a la superficie de la córnea mediante proteínas de adhesión. En tercer paso tenemos, una vez que ya se ha realizado la adhesión, pasa lo que es la invasión o proliferación. Las bacterias penetran la capa de la córnea y comienzan a multiplicarse o formar colonias. Y por último, tenemos una respuesta inflamatoria. La presencia de bacterias y de los productos de su metabolismo desencadenan una respuesta inflamatoria en el ojo. Factores de riesgo. En primera instancia tenemos el uso de lentes de contacto. O sea, un uso inadecuado de lentes de contacto puede provocar microabrasiones corneales y crear un ambiente húmedo y cálido propicio para el crecimiento bacteriano.
Luego tenemos las lesiones. Estas pueden ser heridas, abrasiones corneales, ya sea por traumatismos, cuerpos extraños o procedimientos quirúrgicos que facilitan bastante la entrada de bacterias. Tenemos una vía hematógena, o sea, a través de la sangre, aunque estos casos son muy raros, pero las bacterias pueden llegar a través del torrente sanguíneo. Para ampliar más, también podemos mencionar eh, factores de riesgo por traumatismo. Esto lo, in- las cirugías, como sobre todo la laxis, a menudo por micobacterias atípicas. También enfermedades de la superficie ocular, queratitis herpética, queratopía bullosa, ojo seco, blefaritis crónica, triquiasis, exposición a enfermedades, alergias oculares graves o anestesia corneal. Aquí presentamos algunas imágenes, como ya le mencioné, eh, los lentes de contacto, lesiones o traumatismo, intervenciones quirúrgicas. Aquí una pequeña imagen donde ponemos de manera más resumida algunos factores de riesgo. Personas que padecen el herpes, personas que usan gotas oftálmicas con esteroides, personas con un incorrecto funcionamiento del cierre de los párpados, personas con lesiones o quemaduras corneales, deficiencia de vitamina A. Ahora vamos al cuadro clínico. Esto los vamos a dividir en signos y síntomas. Recordad que los síntomas son aquellos que pueden ser percibidos por el paciente, pero no por el médico o otras personas. Y los signos, aquellos que pueden ser percibidos tanto por el paciente como por el médico. Eh, Entre sus síntomas tenemos dolor ocular. Este puede ser intenso o moderado. Fotofobia. Recordad que la fotofobia es la molestia a la luz. Disminución de la visión. Y también intolerancia a los lentes o de contacto. Entonces, signos que vamos a percibir tanto el paciente como el médico, estos son el ojo rojo, la secreción, úlceras corneal, infiltrado corneal, hipopión, que el hipopión es pus, mayormente pus en la cámara anterior. Aquí les dejado en este apartado arriba una pequeña nota que dice opacidad blanca y focal del infiltrado o en el estómago corneal se asocia a un defecto epitelial, eh, adelgazamiento o pérdida del tejido estomal. Aquí tenemos las imágenes para identificar fácilmente este cuadro clínico. Seguimos con los estudios que nos van a llevar a un diagnóstico. Entonces, dentro de sus estudios tenemos primeramente, que es lo primero que vamos a realizar, es la anamnesis. Siempre debe preguntarse al paciente por la utilización o si usa o el cuidado de sus lentes de contacto. Si este usa, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Lleva puestas las lentes de contacto por la noche? ¿Lleva lentes de contacto diariamente o durante periodos largos o prolongados? Si usa lentes convencionales o de sustitución frecuente, o sea, desechables o de uso único. Soluciones desinfectantes que use el mismo para limpiarlos. Cambios recientes en las técnicas y cuidados
de los lentes, pero aparte de eso, vamos también a preguntar si ha tenido alguna exposición al agua, ya sea en natación o uso de saunas, eh, con los lentes puestos, con los lentes de contacto, obviamente, traumatismos o cuerpos extraños en la córnea, si ha tenido cirugía corneal, antecedentes de cirugía refractaria, tratamientos oculares antes de la visita o de la consulta, por ejemplo, antibióticos o tópicos con esteroides. También podemos preguntarle al paciente si ha tenido alguna enfermedad corneal previa y si sufre de alguna enfermedad sistémica. Luego que hacemos la anamnesis y hacemos algunas de esas preguntas, vamos a seguir con el siguiente estudio, examen no, perdón. En el segundo paso tenemos la exploración con lámpara de hendidura. En este examen se utiliza una tinción con fluoresceína para determinar si hay pérdida epitelial por encima del infiltrado. ¿Qué vamos a evaluar en esta prueba? Vamos a documentar el tamaño, la profundidad, la localización del infiltrado corneal y el defecto epitelial. También vamos a valorar la reacción de la cámara anterior y buscar si hay hipopión. Recordar que eso es pus en la cámara anterior. Eh, También vamos a determinar la PIO, que es la presión intraocular, a través de un dispositivo que se llamado tono PEN. En esta imagen vemos cómo se ve el ojo luego que hacemos la tinción con fluoresceína. Seguimos con el tercer examen que podemos realizar. El tercer examen lo conocemos mayormente como cultivo o raspados corneales. Estos para efectuar frotis y cultivos en caso apropiado si se dispone de medios de cultivo. ¿Qué, ¿Cuáles son para que podamos realizar este examen? En nuestro libro nos dice que algunos autores cultivan de manera sistémica los infiltrados mayores a 12 milímetros. También lo que están en el eje visual, que no responden al tratamiento o en caso de sospecha de un organismo infrecuente o luego de realizar la anamnesis o exploración. En esta imagen vemos cómo se hace el raspado. Tratamiento. Una vez que hemos llegado a un diagnóstico y hemos confirmado a través de estos exámenes eh, que estamos frente a una queratitis bacteriana, el tratamiento, los pasos a seguir serán el siguiente. Tenemos un tratamiento con antibiótico de amplio espectro. Dentro de estos ejemplos le he puesto dos, que es el levofloxacino y ciprofloxacino. La dosis va a variar generalmente entre una gota cada 15 minutos durante la primera hora, luego cada 2 horas durante el día, cada 1 hora, perdón, durante el día, o cada 2 horas durante la noche. Recordar que el objetivo del tratamiento es erradicar la infección y controlar la inflamación
y también preservar la visión. La duración de este tratamiento con antibióticos de amplio espectro suele durar de 7 a 14 días, pero puede variar según la causa o la gravedad de la bacteria o de la infección. Aquí tenemos un ejemplo de estos medicamentos. Luego tenemos antibióticos orales. Dentro de estos está la moxifloxacino. La dosis va a variar según la prescripción médica, al igualmente que la duración. Luego tenemos el tratamiento con corticoides. Estos deben llevarse con suma precaución. Un ejemplo de esto es la prednisolona. Esta dosis se inicia una vez que la afección está controlada para reducir la inflamación. Durante la duración va a variar según la gravedad y se disminuye gradualmente la dosis a medida que va disminuyendo o mejorando la inflamación. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es este medicamento. Seguimos con los analgésicos. Recordad que cuando tenemos un padecimiento en el ojo, como es la queratitis bacteriana, obviamente vamos a sentir dolor. Para el dolor tenemos analgésicos. Aquí les he dejado un ejemplo, un analgésico como el paracetamol. La dosis va a variar según la prescripción médica y también la duración va a variar hasta que la persona siente el dolor que sea necesario. Ahí les tengo un ejemplo de cómo se ve la presentación de este medicamento. Finalmente, dentro de los tratamientos tenemos el tratamiento quirúrgico. Este se llama querarectomía terapéutica, pero ya esto sería en un caso grave. En caso de que ya los tratamientos anteriores no hayan funcionado. Y también el goteo con antibiótico oftálmico. Aquí apreciamos un ejemplo de una queratitis bacteriana y una queratitis bacteriana provocada por pseudomonas. Muchas gracias por su atención.